Muy buenas noches, pueblo de Dios. Este día, miércoles 23 de diciembre de 2020, son las 6:27 de la tarde. Yo estoy aquí para compartir una palabra que mi Señor quiere para usted. Quiere para usted, tiene para usted y quiere que yo se la dé a usted. Así es que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Señor, la gloria y la honra es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor, porque tú eres el grande, Señor, tú eres el dueño de la obra, Señor. Nosotros no somos nada ni nadie, Señor, polvo somos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Señor. Amén. Vamos yo siempre me gusta decir cuándo el Señor me dio esta palabra. Me la dio el día 20 de diciembre del 2020, me la dio a las 7:49 de la mañana. Dijo 70 veces 7. Entonces lo vamos aquí. Vamos a Mateo 18, del 15, y me quedo en el 22, que es el versículo que mi amado me dio. Me voy a enfocar en el 22, pero acordémonos que el versículo final que me da el Señor es la base, es el tema, pero todo lo que yo le lea ve enfocado en el mismo versículo final que voy a agarrar para dar la palabra. Dice Mateo 18, 15 al 22. Mi versículo que me dio Dios es el 22. Dice, ¿cómo debes de perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conten toda la palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo Pedro, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 tenemos que perdonar a nuestro hermano. Si nosotros leyéramos esta palabra, si nosotros pusiéramos por obra toda esta palabra, si la leyésemos, y no solo la leyésemos, sino que la pusiéramos en práctica, hubieran menos enemistades en el pueblo de Dios, hubiera menos discordia en el pueblo de Dios, hubiera menos rencilla, hubiera menos odio y rencor unos con otros, y estuvieran con el temor a Dios, porque debemos de perdonar al hermano, y no solo al hermano que esté en la congregación, y a nuestros seres queridos. Y aunque tú no seas el culpable, pero tú tienes que pasar como culpable e ir a pedir perdón. Cristo no era culpable de nada y murió. Entonces, aunque a ti te hayan ofendido,
tú vas a ir como que tú eres el culpable y vas a pedir perdón, porque eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere. Porque nosotros los cerramos y decimos, si yo no he ofendido, a mí me ofendieron, yo soy la víctima, yo no he hecho absolutamente nada. Así decimos nosotros, pero ante los ojos de Dios, a Él no le importa quién tuvo la culpa. Él quiere que uno de nosotros vayamos a pedir perdón, aunque tú no eres el culpable, aunque tú no seas el culpable, tienes que ir a pedir perdón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú, como no culpable, vas a pedir perdón. Y cuando tú vas a pedir perdón, el que te ofendió se infla y te dice no lo vuelvas a hacer. Cuando el culpable es él. Pero como nosotros vamos a pedirle perdón, él se siente o ella se siente, no, que entonces él tuvo la razón, ella tuvo la razón. Y como nosotros le vamos a pedir perdón, piensa de que no es culpable, sino que dice, ya ves, la culpable es ella, por eso pide perdón, porque no entiende lo espiritual. Nosotros sí vamos a pedir perdón, pero es porque queremos estar en paz con nosotros mismos y con Dios. Porque si nosotros no estamos en paz con los demás, tampoco estamos en paz con Dios. Tampoco crecemos en las cosas espirituales. Los quedamos estancados. A mí a veces me ha tocado orar y molesta con el hermano. Y Dios me ha dicho, ¿y qué? ¿Te vas a ir a orar así sin pedir perdón? Entonces, ¿qué hago yo? Antes de postrarme a orar, ir a pedir perdón. Y aunque la persona sea la culpable, yo tengo que ir a pedir perdón. Aunque me digan no lo vuelvas a hacer. Aunque el problema sea la persona. Pero a Dios no le interesa eso. Dice que debemos de pedir perdón 70 veces 7. O sea que no solo deben de ser 7. Deben ser 70 veces 7. Y es que y es que es una lástima. Nosotros debemos de ser mansos y humildes, como mi Señor Jesucristo lo dice en su palabra. Y nosotros tenemos que vivir esta palabra, no solo leerla. Fíjese que la leemos y la ponemos en práctica. Vamos a ir caminando conforme a la voluntad de Cristo. Y el temor de Dios se va a meter en nosotros. Y después no se nos va a hacer difícil hacer las cosas. ¿Sabes por qué no te va a ser difícil hacer las cosas? Porque no somos nosotros con nuestras fuerzas que vamos a pedir perdón. Es con la fuerza de Dios que vamos a pedir perdón. No se los hace difícil pedir perdón porque Dios lo está mandando. Entonces se los hace bien fácil porque Dios te dice, ve y pide perdón. Él te está mandando, Él te está mandando. Entonces nosotros en obediencia vamos y pedimos perdón. Y somos totalmente libres porque nosotros no debemos de guardar absolutamente nada en nuestro corazón, ninguna rencilla, ninguna preocupación. Nuestra mente tiene que estar en nuestro corazón porque son cosas que te atan y no podemos estar atados nosotros porque si nosotros mismos los atamos, no crecemos en las cosas de Dios. Así es que lea la palabra y póngala por práctica porque esto pasa. Esto no pasa en el mundo. Esto pasa dentro de la casa del Señor. Dentro de la casa del Señor están las enemistades. A veces uno no quiere tener enemistades, pero es feo andarle buscando la cara para saludar a las personas que se hacen importantes. Cuando ellos saben que si son pueblo de Dios, que si son siervos de Dios, tienen que estar prestos y atentos a saludar a todos los hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, sin necesidad que los manden a saludar. No tenemos que ser hipócritas. No tenemos que ser hipócritas. Porque saludamos ahí y fuera de ahí no conocemos a nadie. O saludamos ahí y en los pasillos no conocemos a nadie. Tenemos que ser siervos del Altísimo y tenemos que perdonar 70 veces 7 y ser humildes y no ser conflictivos en la casa de Dios, porque nosotros estamos en la tierra para darle el ejemplo
a los demás, para no andarlos nosotros como perros y gatos y diciendo que somos cristianos. Y diciendo que somos cristianos. Y es terrible. Es terrible porque yo he vivido esto. Yo he vivido estos enfrentamientos dentro de la congregación. Y yo pienso que el pastor no se debe, no es que pienso, el pastor no se debe de prestar para chisme. Él, a la que vaya a llevar el chisme, y a la que haga el chisme, y a la que haga la bomba, debería de ponerla en disciplina hasta que se le quite lo chismoso. Porque hay que ver cómo las mismas hermanas le hacen la vida imposible a los demás. Cómo hay que ver que las mismas hermanas se levantan todas como que son gallinas contra toda una hermana. Y de paso, ahí está el gallo que es el pastor, haciéndoles kiriquiquí y oyéndoles sus chismes y poniendo en práctica las mentiras que aquellas demonias le dicen contra aquella hermana sin averiguar nada, sin saberlo. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado eso. Y yo sin actuar de mala manera. Pero como yo les digo, aún dentro de la congregación, son demonios los que hay. Y les molesta cuando uno les habla de Dios. Les molesta cuando uno tiene presencia de Dios. Fíjese cómo hay demonios. Yo me acuerdo, yo fui un día sábado a una congregación que nomás era de oración. Y aquella mujer en oración, supuestamente. Mire que hoy hasta los demonios predican y los demonios oran. Estaba orando y decía, hay una demonia aquí, a mí me llamaba demonia, hay una demonia aquí que ha venido. Hay que deshacerlos de ella. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que esa persona no se merecía, que no se le pueden dar palos porque no se puede, ¿verdad? Porque aquí dice que venzamos el mal con el bien. Pero se merecía esa señora una buena disciplina. Son de esas señoras que no han dejado el espíritu de católico, lo traen dentro de ellas y no se han libertado de lo católica que eran. Siguen viviendo lo católico dentro de la casa del Señor del Evangelio. Mire, y yo calladita. ¿Sabe qué hice yo al final de la oración? Me acerqué a ella y le dije Dios la bendiga y la saludé. Y me vine para mi casa. Pero fue la última vez que fui a la oración. Así es que el demonio se quedó solo en la congregación y salió con su gusto porque me dio carrera. Me dio carrera. Así es que es esto y esto. Esto pasa en general. En general. Nosotros, si tenemos hijos adolescentes, les tenemos que enseñar, si no se han educado, que lo practiquen, que saluden a los demás, porque ellos no son ni más ni menos que nadie. Deben de saludar y respetar a los mayores. Si es porque es viejito, lo tiene que saludar. No nomás tiene que llevarse con su bolita de juventud. No, mucho más, con mucho más razón tienes que saludar a los mayores, porque es lo que es unas nalgas juntadas nada más, y le debes respeto a los mayores y los tienes que saludar. Pero la adolescencia tiene una costumbre que no saludan a nadie dentro de la congregación. Parecen animales. Yo no sé cómo parecen animales, no saludan a nadie y dicen que son siervos de Dios y están en el altar ocupando ahí un cargo. Están tocando cualquier instrumento. Señores, los instrumentos no se los dé a cualquiera. Aquí para todo hay que pagar un precio. Aquí para todo hay que santificarlo. No va a poner a cualquier masturbador a tocar los instrumentos. No va a poner a cualquier corazón sucio a tocar los instrumentos. Porque aquí la obra del Señor es santa. Y lo que se toca también es santo. Y para que fluya el poder de Dios, todo tiene que estar santificado, señores. Los que tienen un cargo en el canto, en los instrumentos, tienen que meterse con Dios. Tienen que traer su Biblia y meterse con Dios. Si no, ¿qué?
¿Qué unción, qué poder tienen esas alabanzas? Ninguna, ninguna, ninguna. Me fijo y veo que los que cantan se creen artistas, no oran ni leen Biblia, porque ellos creen que son artistas. Si tú te crees artista, pero no eres artista del mundo, eres de Dios. Por lo tanto que eres artista de Dios, tienes que orar y comprarte una Biblia. Pero no oran. Perdón. Están con las manos en la bolsa, como que fueran soldados o centinelas con las manos en la bolsa, y no oran ni traen una Biblia. Entonces, ¿con qué poder tú tocas? ¿Con qué autoridad tú tocas? Aquí la obra es de Dios. Y Dios debe de poner a quién. Dios debe de poner a quien toque el instrumento. A quién va a cantar. No nosotros los humanos. Por eso hay tanta decadencia en el pueblo de Dios. Porque todos son mandados y dirigidos por el humano. Aquí hay un dueño de la obra. Hay que meterse con él para que él te diga a dónde vas a estar. Si te toca en el altar, si te toca tocar cualquier instrumento de esos, si te toca cantar, si te toca a donde te toque, Dios te va a mandar. Pero para que Dios te mande, tienes que meterte con Dios. Y no solo te vas a meter una noche y una mañana, no. Te tienes que meter por años para que Dios te señale tu ministerio. Tienes que orar por años y años sin cansarte para que Dios te dé tu ministerio, para que Dios te diga a dónde perteneces, a dónde te va a poner sin equivocaciones. Porque cuando los metemos con Dios sin darnos cuenta, ya tenemos algo que hacer en la obra y nosotros sin darnos cuenta. Pero Él se encarga de que nos demos cuenta que hay algo para nosotros. Así es que aquí se trata que se metan con Dios. Que se metan con Dios para que Él les dé el cargo conforme a Dios y que aquella persona y al alcance de aquella persona, conforme a aquella persona, para que esté respaldado, porque si Dios lo puso, Dios lo va a respaldar, perdón. Pero si el humano te está poniendo en toda esquina, en cada rincón, ¿qué respaldo tienes? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso los desviamos del propósito. Por eso no hay poder de Dios. Por eso hay un desorden en la iglesia. Déjeme decirle que Dios es un Dios de orden. Eso es lo que a Él me ha enseñado a mí, que es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. Tenemos que buscar la guía de Dios. Si nosotros queremos ser prosperados en lo espiritual, yo aquí no vengo a hablar de dinero, yo aquí le vengo a hablar prosperidad espiritual. Tenemos que meterlos con el dueño de la obra. Cuando tú vas a un trabajo, ¿a quién vas a buscar? Vas a buscar al mero manager, ¿verdad? Que es el que te va a dar el trabajo. Nosotros tenemos que meterlos con el dueño de la obra para que él los ponga. Para que no haya estas situaciones, mire, en amistades, en la congregación, en amistades fuera de ahí. Si nosotros somos pueblo de Dios y tenemos nuestra vida torcida con los demás, vaya y pídele perdón, pero ore primero y que sea Dios quien lo mande a perdonar. Porque a mí Dios me ha mandado a perdonar. Muchas maneras me ha mandado a perdonar el Señor. Y después de que yo he pedido perdón, el Señor me ha liberado y he empezado yo a vomitar y a vomitar y a vomitar. Esas son liberaciones. Entonces el Señor me ha liberado de aquello. Y es así como uno va sacando lo malo. Necesitamos sacar lo malo, sacar todo lo malo para afuera, para que Dios ponga lo de Él, para que Dios ponga aquellos sentires, para que Dios ponga todo lo bueno de Él en ti. Pero si estás llena de lo malo, ¿a dónde va a haber un espacio para que Dios ponga lo bueno?
Así es que no deberían de permitir chismoserías en las iglesias, las críticas a los hermanos y esa guerra dentro de la congregación. Eso no debería de existir. Por eso debe de leer y ponerlo en práctica. Leer y ponerlo en práctica. Y orar. Orar también para que no cometamos cosas, para que salgamos de los errores que estamos haciendo, para que salgamos de los errores que estamos cometiendo. Por medio de la oración es como nosotros vamos a saber mucho. Por medio de la oración los vamos a limpiar. Por medio de la oración se los va a vaciar nuestra mente de lo malo y los va a llegar lo bueno. Por medio de la oración. Aquí todo, por medio de la oración y leer su palabra y ponerlo en práctica. Aquí nada llega sin oración, señores. Tenemos que orar y prepararse para la guerra con Satanás. Porque a medida que usted se mete con Dios, así le van a caer las piedras de Satanás. Si usted avanza con Dios, así lo va a atacar Satanás. A medida que usted vaya creciendo en lo espiritual, así van a ser los ataques que va a recibir de Satanás. Así es que debemos de prepararlos, limpiarlos. Y revisar nuestra vida y perdonar 70 veces 7. O sea que nosotros no solo debemos de perdonar una vez. Ya se los tiene que olvidar que son de 70 veces 7. Siempre debemos de estar disponibles a perdonar siempre. A perdonar siempre. Porque qué vergüenza que en la congregación del Señor, a donde debe de haber paz, tranquilidad, solemnidad, no haya eso. ¿Y sabes qué es lo que hacen con eso? Abrir la puerta a los demonios. Y abren las puertas y hay más y más y más demonios. No se van los demonios, ¿por qué? Porque ustedes mismos están abriendo las puertas. Y el pastor, al poner el oído al chismoso, a que le ande llevando el chisme. Así que debemos de perdonar 70 veces 7. Y meterlos con Dios, para que Dios su Santo Espíritu es santo, hola vaisenda li vaisanda cana vaisole. Ala vaisende que vaisenda la vaisene quina vaisone amanalice. Santo poderoso. Para que el Señor lo reargulla. Mire yo. Es difícil vivir en apartamentos. Te hacen ruidos, una forma de decirlo, en la cabeza, en las costillas, al lado, al otro lado. No te escapas de los ruidos. Y yo agarraba ira y decía pegarles en la pared. Le pegaba en la pared al de arriba, le pegaba en la pared al de lado, porque a la hora que yo estaba orando, ellos estaban con sus, se puede decir, con sus fiestas, con sus convivios, con su musicón. En la madrugada, cuando uno busca la madrugada para tener tranquilidad y soledad, para buscar el rostro de Dios. Y a esas horas, ¿sabe qué me dijo Dios? Que no lo hiciera más. Y sabe, oye, escucho los ruidos. ¿Y sabes qué hago? Mejor agarrarme mis manitas. Y ganas no me faltan de pegarles en las paredes. Pero me tengo que aguantar. ¿Por qué? Porque Dios ya me lo prohibió. Y no tengo que caer en desobediencia. Porque si caigo en desobediencia, gana el diablo. Entonces, me quita un poco la tranquilidad. Pero como Dios ya me lo prohibió, Él sabe y Él me ayuda. Que aunque estén ahí pataleando, me tengo que aguantar. Así es que Él los dirige, Él los reprende cuando estamos mal. Cuando nosotros los metemos en Dios, no se los hace difícil hacer las cosas. Se los hace fácil. ¿Por qué?
porque Él mismo lo respalda. Así es que debemos de perdonar a nuestros hermanos. 70 veces 7. Perdonarlos, llevarlos bien, en armonía. Mire que en la Biblia no sale, no reportan, no escribieron que aquellos hermanos a los que dejó el Señor Jesucristo anduvieran en pleito. Comían juntos, convivían juntos, compartían juntos. Ahora no, si vas a comer te están criticando cuánto vas a comer. Si vas a comer están diciendo que solo a tragar vas. Si vas a comer es porque vas a comprar la comida porque te la están vendiendo. Fíjese cuántos errores que no están en la Biblia. Cuántos errores que no son bíblicos. Si nosotros somos pueblo de Dios, ¿a quién se le niega la comida? ¿A quién? Si somos pueblo de Dios, que coma quien quiera comer y que llegue el que quiera llegar. Gracias a Dios, porque van a llegar a comer comidita. Gracias a Dios, entre más personas lleguen a comer, más Dios los va a bendecir, más comidita va a llegar a nuestra mesa. ¿Por qué los tenemos que fijar que tanto come el hermano o que solo a comer llega? No tenemos que ver eso, señores. Seamos más maduros en las cosas de Dios. No seamos inmaduros. ¿Y por qué pasa eso? Porque no los metemos con Dios. Porque no los metemos a orar con Dios. Cuando los metemos a orar con Dios, maduramos. Y también crece en nosotros el entendimiento. Decía el Señor que el que no ora no crece en conocimiento. Fíjese, el conocimiento no viene de nosotros, viene de Dios. Y el conocimiento viene por medio de la oración. Si no oramos, no hay conocimiento. Si no oramos, no tenemos nada, señores. Así es que oremos para que se los haga fácil perdonar las 70 veces 7 a nuestros hermanos. Y aunque usted no sea culpable, usted tiene que perdonar. Aunque usted no sea el del error, usted tiene que perdonar. Y tenemos que leer la palabra y ponerla en práctica. Poner en práctica la palabra, señores. Pero decimos, pueblo de Dios, y los duele la boca hasta decir Dios les bendiga. Los duele la boca saludar a los demás hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque el mundo no vive así. El mundo se saluda uno con otro. Y nosotros representamos a Dios y llevamos a los diablos adentro. Porque el que representa a Dios es siervo de Dios y lo sometemos a la palabra. Y no van a haber demonios dentro de nosotros. Y si quedan algunos, tienen que ir saliendo. Tenemos que irlos limpiando. Por eso debemos de apartarlo a lo malo, para que los pocos demonios que quedan vayan saliendo. Pero si nosotros nunca los apartamos de lo malo, nunca los vamos a deshacer de los demonios. Siempre van a estar ahí. Nunca se van a ir. Dios le bendiga en el amor de Cristo. Cristo le ama y también le digo, Cristo viene. No agarre las cosas en broma. Póngase serio. Limpie su corazón. Limpie su corazón de toda amargura. Limpie su corazón de todo rencor. Ay, Santo Rey de Gloria. Todo tiempo limpie su corazón. No tiene que estar esperando que sea diciembre para limpiar su corazón. Porque muchos viven con toda la basura. Y ya nomás cuando es Navidad, porque es Navidad, dicen, a limpiar su corazón. Déjeme decirles que el pueblo de Dios todo el tiempo tiene que estar limpiando su corazón. Perdón, porque el pueblo de Dios no hay diciembres para ellos. No hay 24 ni 31 para el pueblo de Dios.
Así es que no podemos estar esperando fiestas del diablo para deshacerlo de lo que traemos dentro. Día con día los tenemos que limpiar. Porque nosotros no participamos en mesas del demonio. Porque nosotros no celebramos esas cosas. Porque la Biblia no registra cuando nació Cristo. Así es que ninguna Navidad comienza ni termina con Cristo. No. Aquí Cristo empieza convertidos y arrepentidos. Así dice. Arrepentidos y convertidos, dice. Que el reino de Dios se ha acercado. Así empieza Cristo. Así es que no los dejemos confundir y busquemos el conocimiento de Dios. Dios le bendiga.